mi nombre es Gabriela Emilia Paredes del Águila, estoy cursando el noveno ciclo de la carrera de Psicología en la Universidad Señor de Zipán. ¿Listo? Y para poder empezar con la entrevista, primero te voy a preguntar la cosa de lo que es tu historia familiar. Okay. Dime, ¿dónde naciste? Aquí en Chiclayo. ¿En Chiclayo? ¿En qué hospital naciste? Específicamente, bueno, ya no es como tal hospital, era clínica en ese entonces en Maxsalud. En Maxsalud. Ok. ¿Vives con tus padres? Sí, con mis padres y con mis dos hermanos. O sea, ¿vives con tu mamá? Mi papá, mi mamá y mis dos hermanos menores. Ok. ¿Cuántos años tiene tu papá? Mi papá tiene 51. 51 años. ¿Es una persona sana físicamente? Físicamente sí, pero a raíz de un accidente tiene una discapacidad en lo que es una discapacidad motriz como tal. Para caminar usa un bastón. Un bastón. ¿Qué tipo de accidente es? Fue un accidente de tránsito. Mi papá en ese entonces trabajaba manejando bus y pues hubo un choque, sí, y a raíz de ese accidente pues tuvo una fractura en lo que era la cadera y perdió el tema de la movilidad de la pierna izquierda. ¿Eso hace cuántos años? Eso fue exactamente ya hace 5 años, a inicios de la pandemia. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 52. 52 años. ¿Es una persona sana físicamente? Mi mamá sí. ¿En qué trabaja tu papá? Actualmente mi papá esporádicamente hace lo que es servicio de colectivo, taxi a veces, pero por lo general se dedica a lo que son consultorías, ese tipo de cosas, asesorías, porque mi papá tiene cierto conocimiento o es asesor jurídico. Ok. ¿Qué carácter piensas que tiene tu papá? Mi papá es una persona por lo general tranquila, pero es bastante inflexible con las cosas que quiere. O sea, él tiene bastante firme lo que son sus concepciones de valores, sus ideas. Entonces, cuando algo sale de lo que él cree o considera correcto, simplemente te dice cómo se siente, te dice cómo piensa, y si tú no eres empático o no logras captar lo que él te quiere decir, simplemente se calla y se distancia. Entonces es una persona bastante seria y bastante inflexible, como te comento. Ok. ¿Tu papá suele beber mucho o no bebe quizás? No, mi papá no bebe, es muy allegado a su religión también. ¿Qué religión tiene? Es adventista. Adventista. Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo está en esa religión? En realidad es la religión que practica desde niño. Es una religión que tiene bastante arraigada. Ok. ¿Y tu mamá qué tipo de carácter tiene? Mi mamá sí es una persona más extrovertida. Mi mamá, al contrario de mi papá, es más abierta con sus cosas. O sea, mi mamá es divertida, alegre, le gusta bastante conversar, es muy sociable. Entonces tiene esa tendencia que le gusta interactuar con las personas. Entonces se complementan bastante bien porque de alguna forma medio curiosa logran compatibilizar bastante bien. Ok. ¿Cómo es la relación entre tus padres? Bastante bueno. Tienen más de 30 años juntos, entonces se entienden bastante bien. Bien sea, si les parece algo mal, uno le secunda al otro, dice sí, por esto, o bien sea para completarse frases, incluso sienten cuando el otro está mal o presienten cuando va a llegar el otro. O sea, ya es una relación bastante consolidada y se llevan bastante bien. Claro que como tienen caracteres fuertes a veces pueden chocar, ¿no? Pero sí, algo que resalto de mis papás es que tienen muy buena comunicación. Siempre han logrado solucionar cualquier cosa que tengan, pues sí logran conversarlo, se sientan, lo hablan. Y si es no con nosotros, también logran involucrarnos a nosotros, nos hacen conversar. Entonces por ello también es que yo tomo eso de querer conversar siempre, siempre buscar dialogar las cosas, porque es algo que veo en mis papás. ¿Alguna vez tú presentaste quizás alguna pelea fuerte que recuerdes de tu infancia o en ese momento? Sí, y en realidad antes de que nacieran mis hermanos, o mi primera hermana, mis papás tuvieron, creo yo, que la crisis que tienen todas esas relaciones, todos los matrimonios, y discutían constantemente, pero en realidad no eran peleas físicas, por así decirlo, sino que eran discusiones
y en ese entonces creo que todavía no habían logrado consolidar ese tema de la comunicación porque simplemente si discutían, uno se iba y se distanciaban un tiempo así de no querer conversar, no hablar y ya después solían como que ya retomar su comunicación, ¿no? Pero después de eso no había ninguna pelea fuerte, por así decirlo, simplemente discusiones en las que no sabían cómo conversar. ¿Y tú estabas presente cuando tuvieron ese tipo de discusiones? Sí. A veces, pero por lo general, si discutían, mi papá se iba conmigo y me llevaban a mí a la casa de mi abuelita y me dejaban ahí hasta que solucionaran sus problemas. Y cuando discutían, ¿tú cómo te sentías en ese aspecto? En realidad era como que escuchando al inicio de su discusión de por qué se habían disgustado, ¿no? Y en realidad yo siempre he sido muy ajena a no meterme en las cosas, de verdad, o sea, siempre he sido muy de quedarme muy aislada en mi mundo, de hacer mis cosas, de estar así. Y a mí siempre me gustaba mucho pintar, entonces siempre era como que estaba distraída ahí. Y mi papá sí me decía así, o sea, sí escuchaba, pero no le prestaba mucha importancia a mi entorno. Y era como que no me llegaba a afectar mucho, salvo que, bueno, ya que ya empezaron a gritar él, pero nunca lo llegaron a hacer hacia delante de mí. Si es que ellos discutían, nunca lo llegaron a hacer enfrente de mí. Me dices que tienes dos hermanos, dos hermanas. Ya. ¿Tu hermano cuántos años tiene? Ya, después de mí sigue la que tiene 16 años y luego la pequeña que tiene 8. Ok, ¿cuál es el nombre de tu hermana de 16 años? Astrid y la pequeña es Brunella. Ok, Astrid, ahorita está en Está en secundaria, está en cuarto de secundaria. Ok, ¿y la menor? Está en primaria en segundo. ¿Te llevas bien con tus hermanas? Sí. ¿Quizás hay alguna preferencia entre las dos? Sí, con la de sí. ¿Por qué es eso? Creo que también es por la diferencia de edad, ¿no? Quizás incluso antes yo tenía una mala relación con mi hermana, con la de 16, porque estaba en toda esa transición de la adolescencia y era un poco, la verdad, era un poco insoportable tener que lidiar con ella. Pero tal vez con el tiempo ya y con el hecho de que está cambiando, madurando y que cambie sus gustos, ya se interesa tal vez por cosas o de maquillaje o cosas de ropa, cosas más adultas, por así decirlo, logré tener una buena relación con ella. Entonces se acercó bastante a mí y hemos fortalecido bastante el tema de confianza, de que me cuente sus cosas, de le cuente las mías tal vez. Y tal vez no es como que ella me logre entender o aconsejar porque son etapas muy distintas, pero sí logramos conversar bastante y me llevo muy bien con ella. A diferencia de la pequeña, que a veces es mucho más traviesa o mucho, pues no sé, yo tengo 23 años, ella es más pequeña y no es como que yo pueda empatizar tanto con ella porque no me veo en la misma etapa, o sea, no me veo los mismos intereses. Sin embargo, la quiero bastante también y sí la consiento bastante también. Ese es otro aspecto de que a veces quizás por no tener una relación tan cercana con ella lo compenso consintiéndola con lo que sea. Entiendo. ¿Y entre tus padres hay alguna preferencia? Quizás quieres más a la mamá o al papá. No, en realidad los quiero por igual. Solo que siento que sí, a veces tengo un poco más de apertura con mi papá. Pero mi papá le dice a mi mamá y bueno, ya. ¿Has conocido a tus abuelos? Sí. Sí. Ahora están presentes, quizás. Sí conocí a mis abuelos, tanto paternos como maternos, pero ahora únicamente tengo mi abuela paterna y mi abuela materna. Mis abuelos ya fallecieron. Ya. ¿Fallecieron por causas naturales o por qué? Mi abuelo por parte de mi mamá fallece porque tuvo derrame. Entonces, durante los últimos años, y es algo curioso porque tengo recuerdos bastante vividos de esos últimos momentos de mi abuelo, porque mi abuelo fallece cuando yo tengo 5 años. Pero yo recuerdo claramente eso porque falleció un día después de mi cumpleaños. O sea, todo ese año en que él fallece, o sea, los meses anteriores, sí recuerdo estar yendo ahí a verlo todo. ¿Por qué? Porque tenía bastante influencia y bastante cercanía con mi abuelo. Entonces pasaba tiempo ahí con él. O sea, mientras él estaba acostado, yo estaba ahí a su costado haciendo dibujos o algo así. ¿Por qué? Porque mi abuelo era una persona que le gustaba bastante el arte. Entonces ahí yo agarré como que cierta influencia y empezaba a hacer cositas ahí, dibujando todo y siempre le mostraba. Entonces tenía como ese recuerdo. Y lo curioso es que mi abuelo en ese momento solo tenía 3 nietas.
pasan los cumpleaños de todas sus nietas, yo era la última de cumpleaños y al día siguiente fallecí. Y mi abuelo paterno sí falleció también, pero por un problema de corazón. Y ya fallece cuando yo tengo 13 años aproximadamente. ¿Tenías bastante cercanía con esa abuela? Con mi abuelo paterno no mucha, porque por el tema de distancias no era como que convivíamos mucho, pero siempre nos íbamos a visitarlo los sábados. Y eso por el tema de religión de mis abuelos, porque para ellos el sábado es su día de descanso, entonces siempre a los sábados ir a visitarlos. Pero no había tanta cercanía, ¿por qué? Porque no teníamos mucha comunicación, en cambio con mis abuelos por parte de mi mamá sí hay más cercanía, entonces como que podía convivir más con ellos. ¿Ha habido enfermos nerviosos en tu familia? No, no recuerdo, o sea, registros de enfermos nerviosos en mi familia no recuerdo ninguno. O sea, ¿a qué me refiero? Si tuvieron como que algún antecedente psicológico, quizás algún un autismo, esquizofrenia. Ya. ¿Tienes tíos, primos? Sí. ¿Tienes bastante cercanía con tus tíos? En realidad sí, pero igual tengo que por lo general tengo más cercanía con la familia de mi mamá. Y esto es porque, bueno, vivimos relativamente cerca, entonces es una convivencia casi diaria. Con la familia de mi papá también tengo siempre cercanía, pero no con todos, únicamente con dos de los hermanos de mi papá. Uno por el tema de la carrera, porque tenemos la misma carrera, entonces es como que sí hay más entendimiento. Y otro con una tía que sí, ella es la que se acerca bastante, viene constantemente, nos visita, convivimos con ella, entonces también hay. Pero por lo general no tengo tanta cercanía por temas de tiempo, porque entre la universidad y el trabajo no me da tanto tiempo de convivir con mi familia actualmente, porque antes sí lo hacía. ¿Desde hace cuánto tiempo ya no convives mucho con tu familia? Aproximadamente año y medio por ahí, porque empecé a trabajar, a estudiar, entonces mantener esa dinámica de no me daba el tiempo, entonces sí he llegado a ausentarme o a faltar en reuniones familiares, ese tipo de eventos. ¿Por qué? Porque tenía que estar trabajando o me tocaba clases. ¿Ha habido en tu familia quizás algún intento de suicidio? De mis familiares, no. Pero sí he tenido un familiar que estuvo deprimido, por así decirlo, por la pérdida de su esposa. Entonces sí, para nosotros como familia sí fue un proceso de estarlo acompañando, porque creo que al ser su única figura cercana, la única persona con la que él convivía, pues sí le costó bastante, ¿no? Y como que estuvo en ese proceso de negación, de no como tal intentar suicidarse, pero sí de dejarse el abandono. Entiendo. ¿Esa persona Es un tío. Es un tío de Ajá. parte de... De por parte de mi mamá. Ya. Dime, ¿has vivido siempre con tus padres? Dos periodos de tiempo en mi vida no. Uno cuando fui a estudiar al extranjero y otro cuando estuve trabajando en Lima. Ok, fuiste al extranjero. Me fui a México a estudiar criminología. Fue un periodo aproximadamente de 2 años. Y bueno, regresé también ya porque había culminado los estudios y mi idea era seguir trabajando, pero justo ahí fue como que fechas colindantes cuando mi papá se accidenta y la pandemia, entonces como se iba a fijar cuarentena tuve que regresar y me quedé aquí. Y bueno, un tiempo después, ya en 2022, me fui a trabajar a Lima para hacer prácticas en la fiscalía. Entonces estuve ya como aproximadamente 8 meses y luego regresé. Entiendo. ¿Tú estudias? ¿Qué Actualmente Derecho. Derecho, pero estabas llevando cursos anteriormente, antes de estudiar la carrera. Claro. Entiendo. Dime, ¿tú recuerdas cómo has sido criada? Sí. Yo creo que a diferencia de mis hermanas, mi crianza sí fue distinta, ¿sí? Yo soy una persona muy estructurada, muy perfeccionista, eso por exigencia de mis papás. Siempre era como ese estándar de tienes que hacer las cosas bien porque si haces algo, hazlo bien. Entonces siempre he tenido yo esa autoexigencia de querer hacer siempre las cosas bien y en cierto punto buscar resaltar un poquito más. Porque siempre he buscado como que si el resto va a hacer lo mismo, ¿por qué yo tengo que hacer lo mismo? Porque no puedo hacerlo un poco mejor.
Entonces siempre tenía esa idea de poder hacer las cosas de una forma diferente y nunca he tenido esa idea de dejar las cosas sin hacer o de dejar cosas pendientes. Siempre me ha gustado ser muy buena estudiante, siempre he tenido esa idea de destacar académicamente porque a mi perspectiva y también en ese entonces creo que mis papás también celebraban bastante esos logros académicos. Entonces para mí, siendo niña, me generaba satisfacción ver que mis papás me alababan tanto. Y a diferencia mía, mis papás no tenían como que tanta exigencia o estar tan pendientes con mis otras hermanas. Quizás creo yo que al ser su primera hija era como que querían moldear tanto a la perfección que sí me llegaban a exigir bastante, pero no de una forma negativa. Entonces, siempre me orientaban, ¿no?, a hacer las cosas, pero sin desmerecer las cosas. Sí he tenido mis errores, obviamente, pero nunca me hicieron menos o me hicieron sentir menos inteligente, menos capaz por sacar una mala nota tal vez. Y eso, creo que mi crianza ha sido bastante estructurada en cuanto a horarios, valores, costumbres y también hábitos que me han formado mis papás. Por eso yo también creo que ya, a mi perspectiva, ver que mis hermanas no hacen algo como a mí me lo dijeron, como que es un poco de ¿por qué a mí sí y por qué ellas no? Y quizás yo ahorita es como que a veces si veo que mi hermana hace algo que a mí está mal, se lo digo. No, pero mi mamá me dice que normal, entonces para mí es como que una diferencia, ¿no? ¿Y tú lo sientes como si fuera algo injusto, quizás? En realidad no es justo, sino que, según, o sea, mi perspectiva, la manera en la que a mí me han formado y me han moldeado ha sido bastante ventajosa porque me ha permitido a mí sacar muy buenas ventajas en varias situaciones, no solo laborales, sino también académicas y en otros campos de trabajo, ¿no? Entonces, intento yo formar a mi hermana también para que pueda tener esas mismas capacidades, sino que ella es como que se lo toma muy a la ligera, ¿no? Y mi mamá es como dice, pero ya déjala, ya después se va a dar cuenta. Y yo, ¿cuándo? Entonces, ¿tú piensas que tu educación ha sido severa o...? Creo que ha sido una educación severa, pero no injusta. Ha sido una educación bastante exigente, por así decirlo. Pero no ha sido una educación violenta, por así decirlo, ¿no? Porque sí sé, tengo conocimiento de que hay educación o hay personas que suelen educar con violencia, ¿no? Pero en general no. Sí, bastante exigente. Mi mamá sí muy exigente en cuanto a decirme, o en cuanto a cuando que yo quiera salirme y estar por ahí en la calle o algo así, mi mamá se va de, no, tienes horarios, acá no hacer lo que tú quieras, pasa esto, te puede pasar lo otro. Entonces sí me han puesto bastantes reglas y bastantes restricciones, ¿no? Entiendo. Y debido a esas reglas quizás tú no sentías que era algo injusto. En realidad, un poco, pero a veces era como que ciertas cosas o ciertas situaciones que pasaban a mi alrededor me hacían darme cuenta de, bueno, no, porque si a mi amiga le pasó esto porque hizo lo que a mí me dicen que no haga, tal vez hasta ahí, ¿no? Como, pero para mí fue un choque cuando yo salgo de mi casa, me voy a vivir sola y como que tengo toda esa libertad de no están mis papás, no hay nadie que me vea, entonces, pero ni aún así me salí de ese esquema que ya tenía, o sea, sí salí un poco más, ¿no? Salí un poco más con mis amigas, tal vez nos íbamos a comer a una hora que mis papás tal vez no me dejarían salir a comer, pero nunca fue como que me salí tanto de ese esquema de educación que me había dado porque ya era parte de mí, parte de lo que yo era y creía. Entonces ya era una educación formada, valores e ideas formadas y que a pesar de tener ese acceso ilimitado a libertad no me hizo salirme de lo que ya tenía grabado en la cabeza. Ok, y tú me dijiste que te fuiste al extranjero y en esos como que tiempos, en esos tiempos que estuviste ahí, ¿sentiste como que alguna presión de tus padres o...? En realidad presión no, porque ya estando allá, por ejemplo, en México cuando fui, yo fui una con la apoyo de mis papás, entonces sí me iba muy dirigida a estudiar. Y por lo menos mis papás confían en mí bastante en lo que es desempeño. O sea, no dudan de que pueda ser responsable con mis cosas, entonces lo único que me decían era, organízate, duerme, descansa, porque yo sí tengo mucha, o sea, yo sí tengo sobreexigencia. Aunque sienta cansancio y todo, yo siempre sigo ahí me mantengo. ¿Para qué? Para poder lograr el objetivo que yo me trazo.
a pesar de que ese objetivo me demanda cansancio físico. Y mis papás, ya al haber notado eso antes de que yo me vaya, sí me decían, descansa porque te puedes enfermar. Entonces no era una presión, sino como que ellos buscaban aliviarme un poco la tensión de estoy acá, están haciendo esfuerzo económico ya para poderme mantener acá, entonces sí me buscaban aliviar la tensión. En Lima sí sentí un poco más de presión porque yo fui a trabajar ya, a hacer prácticas. Y para ese entonces yo sentí presión, pero no porque mis papás me la impusieran, sino porque yo tenía a mi papá aquí, ya después de su accidente, ya con la discapacidad presente, con mi mamá con un poco más de carga, porque ya no podía tener el mismo apoyo que tenía con mi papá en el tema económico. Entonces yo ya me había puesto una presión de tengo que hacer bien aquí las cosas porque allá me necesitan. Entonces sí tuve como que esa transición de trasladar un poco de carga y responsabilidad de mi papá a mí para aligerársela a mi mamá también. Entiendo. ¿Tú has sido castigada mucho por tus padres? No, en realidad no. Creo que he tenido castigos porque... Y es curioso porque a veces era como que yo, en aras de que mis papás no se preocuparan o no, tal vez se disgustaran un poco por cosas que yo hacía, les empezaba a ocultar algunas cositas. Como por ejemplo, mis papás no estaban de acuerdo en que yo empezara a trabajar en lo que es el restaurante. Mi primer trabajo aquí fue el servicio de cliente al restaurante. Entonces mis papás eran como que, pero estás estudiando, concéntrate en estudiar, no trabajes. Y como yo empecé a trabajar, a veces se los olvidaba. Y era una constante de veces salir interdiario, porque empecé a trabajar interdiario, y me demoraba bastantes horas. Y me decían, no, eso entonces sí tenía como que esos castigos de, ¿sabes qué? No vas a salir. Entonces, ya, esos eran mis tipos de castigo. Te quedas acá, no sales. Ese era como que el castigo máximo, por así decirlo, ¿no? Después a veces era como que, ya siendo más niña, ¿no? A veces hacía travesuras, algo eran jalones de oreja, pero leves, o sea, nunca un castigo tan grave así de llegar a golpes, así. Regaños, sí, pero nunca con insultos o con menosprecio, o con palabras que me menospreciaban, sino que siempre era como que ya, hasta ahí. Y yo siempre he sido una persona muy hiperactiva. Entonces para mí era, mi castigo era te quedas quieta ahí y no te mueves. Y era de, te pones a hacer otra cosa, todo. Entonces yo me quedaba ahí, pero me ponía a hacer otra cosa y era bien. Mis castigos eran esos, quedarme quieta o no salir. Entre tus hermanas y tú, ¿piensas que hay alguna preferencia de parte de los papás? Sí, yo. Es que en realidad sí, porque creo que como yo he tenido, no sé si es tanto por eso, pero creo que yo sí tuve un acercamiento a mis papás de querer conversar con ellos, entenderlos también, porque ya no, o sea, yo dejé de ser ya niña, ¿no? Entonces, como ya pasar a la etapa adulta y entender a mis papás de lo que antes no los entendía, sí me acerqué bastante a ellos y por lo general siempre había un poco más de preferencia hacia mí, hacia mis cosas y eso, ¿no? Pero también es porque mis hermanas, por ejemplo, con la pequeña, sí es como que cierto grado de consentirla y todo, pero no al punto de darle mayor preferencia. Por ejemplo, si yo le digo algo y ella está haciendo un berrinche, por ejemplo, mis papás, que le dicen, hazle caso a tu hermano porque te está hablando, entonces sí hay como que un poquito más de preferencia, ¿no? Pero después es como que por lo general sí nos suelen tratar igual a todas, porque tratan de no hacerlo notorio, porque no tiene preferencia por ella y que tal vez haya por ahí un roce, ¿no? Entonces sí creo que... Entonces tú sueles contarle también tus cosas personales a tus papás. Sí. Tienes esa total confianza. Tanto en sí como que en el ámbito académico, del trabajo. Académico, del trabajo, incluso emocional, o sea, relaciones de pareja también. Entiendo. Ya, dime, ¿tú recuerdas qué tipo de niña eras? Quizás eras una niña tímida o como dices ahora que eres un poco más extrovertida, juguetona. Creo que en entornos, por ejemplo, en el colegio yo era callada. Era bastante callada y bastante antisocial, por así decirlo. O sea, tenía dos o tres amigas, siempre era como que, o una o dos.
pero siempre soy una persona de relaciones fijas, ¿no? Yo una vez que me juntaba con alguien de ahí no salía. Y de hecho con mi mejor amiga la conozco desde los 7 años, entonces tenemos ya 16 años de amistad y siempre es la misma. Entonces en el colegio únicamente yo me juntaba con ella. Y por ella es que yo me empiezo a interrelacionar con mis otros compañeros. ¿Por qué? Porque ella es una persona más abierta, ¿no? En cambio yo es como que soy un poco más callada, veo mucho, o soy mucho de analizar a las personas antes de empezar a juntarme con ellas. Pero en mi caso no, era completamente diferente, era más extrovertida, era bastante traviesa, o sea, era muy de estar experimentando con bastantes cosas, o sea, siempre o me inventaba cosas o me ponía a estar haciendo, y eso sí le molestaba bastante a mi mamá, de que yo me ponía a hacer dibujos en las paredes. Se me descuidaba ese momento, yo ya estaba haciendo cualquier cosa, o sea, si me quedaba callada era porque algo estaba haciendo. Y era diferente mi carácter en mi casa a en el colegio. Pero eso sí, a veces era como que ya se le llamaban a mi mamá, era porque algo había hecho. Y en realidad, por ejemplo, una anécdota curiosa con mi mamá es que una vez una niña me había jalado el pelo. Y yo también se lo había jalado. Pero me puse a llorar. Y me quisieron llevar a mí a la dirección. Y a mi mamá la llaman porque yo no quería que me lleven a la dirección y mordí a la directora. Es curioso, pero o sea, mi mamá siempre tenía eso de que si me llaman es porque algo, y, o sea, me podía mantener muy pegada en un tranquila, pero si algo me tiran era como que ya se elevaba todo. Y terminaba en esas situaciones, por ejemplo. Ya. Dime, no sé si tu mamá te ha contado en el transcurso de su embarazo contigo, si tuvo quizás vómitos o tenía tensión o estaba muy emocional. Sí, por lo menos mi mamá me contó que como, bueno, era su primer embarazo, ¿no? Sí se puso bastante susceptible emocionalmente. Y entonces sí me ha contado, ¿no? Que tenía ese malestar los primeros meses, de que no quería levantarse a veces, que el cuerpo como que le pesaba, ¿no? Y bueno, más que nada creo que lo que más me ha comentado mi mamá es el tema de sus antojos, pero en general, por lo que ella me dice, después de los primeros meses fue un embarazo bastante tranquilo. ¿Cómo qué tipo de antojos tenía? Ceviche. Todo el tiempo. O sea, todo el tiempo su mamá le daban antojos de ceviche y era constante. Y a mi papá le da gracia porque dice que únicamente se le antojaba ceviche de caballo y a mí no me gusta. Y es irónico, ¿no? Pero bueno, es cosa de los antojos de mi mamá. Dime, ¿tuvo quizás alguna vez una amenaza de aborto? No, por lo general no me ha contado ninguna de esas cosas, pero con mi hermana pequeña sí. Tuvo un embarazo riesgoso, por así decirlo. Ok, ¿cómo fue el parto? ¿Fue por parto natural? Parto natural. Parto natural. ¿Naciste tú en cuántos meses? 9 meses. ¿A los 9 meses exactos? Ok, ¿y cómo fue tu alimentación? ¿Fue por pecho o fue por fórmula? No, fue por pecho. ¿Por pecho hasta qué edad? Tengo entendido que hasta el año. Hasta el año. Ok, cuando tú ya dejaste de tomar así en pecho leche, ¿cómo fue tu reacción? O sea, ¿normalmente tú lo dejaste ya? ¿O fue porque quizás No, pero mi mamá hizo el proceso de ya retirarme lo que era la lactancia. Entonces sí hizo el proceso de ya no darme, de empezar a darme otro tipo de alimentos. Entonces sí, esa es su transición, ¿no? La verdad, de la reacción que yo he tenido, la verdad no me acuerdo, pero por lo general sí mi mamá me dijo, o sea, como lo he hecho con todas mis hermanas, mis otras hermanas también, era ese proceso de dejar de darle a pecho y empezar a cambiar los hábitos de alimentación. Pero te contó cuál fue tu reacción, quizás no te gustó, hiciste berrinche o si Un no te poco, gustaba. creo que un poco. Y luego me dijiste que ya te empezaba como que a dar ya alimentos sólidos, tú ya te empezaba a dar como que pajillas quizás antes del destete. Sí, y sí recuerdo ese tema de las pastillas porque las consumí incluso hasta los 5 o 6 años. ¿Tienes algún rechazo en los alimentos cuando eras bebé? Sí, lo tengo hasta ahora, no me gusta el pescado. ¿El pescado? ¿Ningún tipo de pescado? No, solo el ceviche. Solo en ceviche. Ok. ¿Recuerdas a qué
mi mamá tiene todas esas cosas en un cuadernito, o sea, lo tiene registrado. Si mal no recuerdo, empecé ya lo que es intentar dar pasitos por mí misma a los 11 meses aproximadamente. Entonces ya al año aproximadamente, año 2 meses, ya empezaba a caminar como por mi cuenta. Ok, ¿y el gateo? En realidad el gateo no es que hubiera hecho tanto porque a mis papás no les gustaba hacer el piso, pero en lo que era, tenía como un espacio como afelpado o algo así. Y ahí sí me hacían gatear, o sea, hay un par de fotos que tengo ahí de mi papá, que yo empezaba a gatear y empezaba como que a sentarme, a intentar pararme. Y ya como era un espacio suave, blando, como que ya me dejaban hacerlo para que intentara, ¿no? Practicar. ¿Fuiste una niña enfermiza? De hecho, los primeros años, o los primeros meses, sí tenía bastante afección a lo que eran las vías respiratorias y la garganta, entonces solía enfermarme bastante. Y a mi mamá le dijeron pues que tenía esa complicación, ¿no? Para respirar y así, entonces sí tenía a mi mamá como que ese pendiente de estar viendo si estaba respirando bien. Consumía bastantes medicinas, de hecho, o sea, de gastos médicos y medicinas sí fue bastante grande para mantenerme bien los primeros años. Entre mis primeros 2 años aproximadamente era como que constante controles, visitas médicas para ver cómo iba, si estaba bien, porque supuestamente tenía que hacerme una intervención médica por el tema de las amígdalas, porque supuestamente las tenía muy inflamadas, no podía respirar bien, no podía pues pasar bien. Entonces mi mamá tuvo como que ese pendiente de estar mis papás viendo ahí cómo hacer para que mi salud no se desestabilizara. ¿Tuviste alguna crisis por eso alguna vez? ¿Tuvieron que hospitalizarte? De niña no me acuerdo ninguna, creo, pero de bebé pues tendría que preguntarles porque no les he consultado como tal. ¿Y actualmente aún tienes alguna complicación de eso? La misma, de hecho, sí tengo como que si me da una gripe o algo así es como que ya mi cuerpo empieza a reaccionar, ¿no? Pero siempre tenía esos problemas de las vías respiratorias, que a veces era de que si me enfermaba ya no podía respirar y tenía mis papás que estar haciéndome, por ejemplo, humidificaciones o algo así para que pudiera dormir. Dime, ¿hasta qué edad te orinaste en la cama? Quizás nunca te orinaste en la cama. No lo hice. ¿Nunca? No. ¿De niño tuviste algunas pesadillas? Sí. ¿Constantes pesadillas? En realidad no sé si se cuenta como pesadillas, pero era como pequeños sustos de soñar que me estaba cayendo y me levantaba de golpe. Y era así. Me levantaba así, pero en realidad soy muy poco de soñar, no tiendo a soñar mucho. Incluso si son pesadillas, o sea, he tenido muy pocas pesadillas en mi vida, creo. Porque siempre es como que ya duermo y... Es como que me duermo y luego ya me levanto, no tengo ningún espacio de estar soñando o tal vez no me acuerdo si sueño. ¿Tuviste cuando eras niña algún terror nocturno? Quizás te asustaba mucho que apagaban la luz o quizás veías algo. Cuando era niña me daban un poco de miedo los payasos. Un poco. Pero en realidad la oscuridad no me molestaba. Sé lo que si veía, por ejemplo, me refiero ya pues en los 2000 algo por ahí, los payasos tenían una especie de maquillaje medio extraño, entonces no me gustaba. No era como que tenía un terror así, pero como que no me gustaba estar cerca. Era como incómodo para ti, más no te causaba terror. No, solo me daba como incomodidad y no me daba mucha gracia, la verdad. Ok. ¿Tú recuerdas hasta qué edad te chupaste el dedo? Quizás nunca te chupaste el dedo. En realidad, no es como que me chupara el dedo, sino que tengo tendencia mucho a morderme los uñas. Eso sí es algo que hago bastante. Hasta la actualidad. Hasta la actualidad es un mal hábito. ¿Has tenido alguna pataleta? Sí. Una significativa que te haya molestado quizás tus papás. Eso sí, a veces era como estaba tan a veces tan o como era hija única, pues tenía como que eso de si quiero algo me lo van a dar. Y a veces era con juguetes o cositas así. Y se hacía como que pataletas, ¿no? Pero nunca tan grande porque también era como que guardaba eso de comportarme en la calle por el tema de mis papás, ¿no? Y también
Bueno, sí hacía como que pequeños berrinches, ¿no? Pero nunca una tan grande, Pero ¿cómo qué tipo de pataletas hacías? de quedarme parada ahí. O sea, que O sea, mis berrinches eran quedarme parada ahí y bajar la cabeza y no querer moverme. aunque tus papás caminaran. Ajá, que supuesto caminar. ¿Hasta qué edad hiciste eso? Creo que hasta los 8 o 9 años. 8 de edad. ¿Por qué? Porque luego ya nació mi hermana y era como que ya no hacía eso, ¿no? Ya está. Incluso yo me concentré bastante en el hecho de que ya tenía una hermana, ¿no? Para mí era curioso ver a mi hermana chiquita. Y bueno, por lo general ahí ya dejé como que de hacer tantos pataletas o de ser tan consentida, por así. Ok, y cuando nació tu hermana, ¿tú sentiste quizás una falta de atención hacia ti? No. Y es porque yo estaba muy pegada a mi hermana. O sea, era muy de estar ahí pegada viéndola, ¿no? Y siempre era como que mi mamá me enseñaba a cuidarla o así cositas. Entonces sí sentía como que esa inclusión de no me están poniendo de lado, sino que me están incluyendo en esto. Ah, mira. De niña, quizás tuviste algunas fantasías sexuales o quizás. Que recuerdo, no, o sea, nunca tuve como que. Creo que curiosidad de explorar mi cuerpo, sí, no, pero nunca de. O sea, nunca tuve como que esa entrada a ver lo que es una interacción sexual entre las personas hasta los 14 aproximadamente. Y nunca tuve como que esa curiosidad de buscar. Y ahora no sé, como que a mí me resulta un poco extraño que no me haya dado curiosidad, no. Pero no, o sea, siempre como te comento, o sea, yo tenía como una aislación a las cosas. Siempre estaba muy centrada en las cosas que me interesaban. Si a mí me interesaba algo, era como que me quedaba tan metida ahí que tal vez dejaba pasar muchas cosas. A pesar de que a mi alrededor estuvieran sucediendo, o sea, tal vez sí tenía unas compañeras que mencionaban todo. Lo curioso es que era para mí un tema aislado, ¿no? Porque mis papás nunca me dieron como que esa orientación a una edad tan corta. Empezaron a orientarme un poco ya cuando tuve la primera regla, por ejemplo. A los 12 aproximadamente me empezaron a orientar un poco sobre lo que era el periodo. A los 13 ya me empezaban a hablar de lo que eran las relaciones. Entonces yo ahí ya empecé a los 14, por ahí 13, 14, a buscar información y a preguntarles a mis papás. Ahí recién es que yo empiezo a tener como que esas ideas de, o sea, esto, o sea, sexualmente las personas se desarrollan así. Entonces ya empezaba como que yo a tener cierta curiosidad por ese tema. Pero de niña no. Ok, entonces tú buscabas la información. Pero ¿por qué buscaba información? Porque a mí me dejaban trabajo sobre, por ejemplo, los temas de ovulación, el tema de la reproducción. Entonces cuando a mí me empezaron a buscar trabajo, yo quedaba así. Entonces en la escuela también te empezaban a Claro. hablar sobre eso. Ok, ¿qué edad me dijiste? A mí me empieza a dar curiosidad entre los 13 y 14. 13 y 14. Ok. ¿A qué edad empezaste a ir al colegio? O sea, me refiero al kinder. 13. A los 3 años. ¿Hasta qué edad? Hasta los 5. Hasta los 5 años. ¿Recuerdas en qué kinder fue? Ya no existe, era un particular, se llamaba Estrellitas de Belén. Estrellitas de Belén. Ok, ¿te gustaba ir al kinder, a la escuela? Bastante. ¿Bastante? ¿Tenías bastantes amigos? Pocas en realidad, pero me gustaba bastante porque eran, o sea, la educación era bastante interactiva, o sea, siempre te enseñaban, pero con objetos o con cositas, era como muy, no era una educación tan firme, o sea, tan tradicional, sino como que era más didáctica, esa es la palabra. Ok, con los pocos amigos que tenías, ¿te gustaba jugar con ellos? Más o menos, ¿qué tipo de juegos? Por ejemplo, con mis amigas ahí teníamos lo que era un patio de juegos y jugábamos ahí, o era jugar a las escondidas, o jugar a perseguirnos, así, los juegos clásicos, ¿no? Y en tu grupo de amigas, ¿tú tenías la tendencia de ser líder o quizás o a seguir a otros? Ahí es curioso ya, porque a pesar de que yo no soy tanto de interactuar con las personas, sí me gusta liderar, pero me gusta tener cierto control sobre las cosas. Y hasta la fecha es como que siempre es yo, o sea, aunque no lo diga explícitamente, ya mis amigas consideran como que yo soy esa parte líder, ¿no? Esa parte de, ¿ya qué hacemos? No, pregúntale a ellas mismas porque ya ella lo puede ver. Entonces yo tiendo a estructurar la forma en la que se va a trabajar y ya ellas simplemente la ejecutan.
Entonces como ya tenemos, o sea, es inclusive ya es como que algo muy introspectivo de saber cómo nos organizamos y ya ni siquiera preguntamos, es como que ya, lo dan por sentado. Y tú vas a solucionar. ¿Sí? ¿A qué hora terminaste la primaria? La primaria la terminé a los 12. A los 12 años. ¿En qué primaria fue? En el Muro Zapata. En el Muro Zapata. Ahorita estás estudiando, me dices, para Derecho. ¿En qué universidad? En la San Martín. ¿En qué ciclo te encuentras? En el 10º. En el 10º ciclo. ¿Alguna materia preferida que tengas actualmente? Todo lo que tenga que ver con Derecho Penal. Actualmente en el ciclo en el que estoy no tengo ninguna materia de penal como tal. Y eso la verdad me molesta un poco, pero es porque estoy previo a entrar a la especialidad. Tengo algunos cursos de Derecho Empresarial, Derecho Corporativo, pero no tengo como tal materias de Derecho Penal y es como que lo veo tan plano en el ciclo porque no tengo como que eso que me emocione, ¿no? ¿Y en la primaria algún curso que te haya gustado bastante? Historia y lo que son ciencias sociales. Historia y lo que son ciencias sociales. Ok, y tú me dijiste que de pequeña no solías como que relacionarte mucho con las personas, que solías como la tendencia primero a observarlas. ¿Eso desde qué edad ha sido? ¿Desde primaria o desde secundaria? Desde la primaria. Desde la primaria. ¿Y en secundaria en qué colegio estudiaste? En el Rosario. En el Rosario. ¿Y cómo eran tus calificaciones ahí? Bastante bueno. ¿Bastante buenas? Aunque en realidad en el Rosario para ingresar era el proceso de examen y todo, entonces había una preparación previa, o sea, había una exigencia académica para poder entrar y era un proceso de examen de conocimientos, entrevista personal con los padres, entrevista única y después el examen de colegio. Claro. O sea, era un proceso largo. En el tiempo en que yo postulé, pues entrar al Rosario era todo un proceso, ¿no? Y pues cuando yo entré, sí hubo como que un choque de, o sea, esto es un poco más fuerte, ¿no? Que era muy diferente la educación en primaria, que si bien me iba bien, aquí fue como que o me exijo más o me voy a quedar por debajo, porque sí era diferente, era un poco más complicado, era un poco más específica la educación, o sea, había temas más a profundidad, o sea, no era una educación tan plana, ¿no? O sea, era más complejo, los temas que se desarrollaban en los cursos eran más complicados para mí, porque por ejemplo yo siempre he sido muy mala en números, pero aún así me buscaba mantener una nota aceptable para mí. Por ejemplo, mis notas de matemáticas siempre han sido 15 y 16, pero para mí era muy complicado porque era de estar practicando, porque era una materia en la que yo conscientemente sabía que era mala, pero no me gustaba tener una nota desaprobatoria, nunca lo toleraba. Y ya buscaba la forma de así. Entonces ya cuando entré en el proceso porque había un curso de verano para que nos adaptemos a la educación médica y yo sufría. Yo con los módulos de matemáticas sufría bastante y llegaba, o sea, salía, llegaba a mi casa y era aprenderme el módulo de matemáticas, estar practicándolo y no me salían las cosas, me frustraba por decir terca. Sí. Entonces, ¿nunca desaprobaste alguna materia? Nunca. En toda mi vida académica nunca he desaprobado ningún curso. Ok. Y dime, ¿la carrera profesional que escogiste ha sido tu primera opción? No. En realidad, a mí no me gusta el tema de defender, me gusta el tema de la investigación. Entonces, yo escojo Derecho como carrera complementaria porque ya tenía previamente Criminología. Entonces, mi idea es esa. Listo, continuando con la entrevista, me habías dicho que estabas estudiando criminología y que escogiste la carrera de Derecho por ese curso que llevaste. Claro, en realidad criminología la llevé como una carrera. Okay. En México dura 2 años y sales como un técnico en criminología. Entonces mi idea era continuar allá, pero cuando tuve que regresar aquí, pues ya no me quería quedar únicamente con ese estudio, ¿no? Entonces tuve como que esa idea primero de postular a la policía, pero no pude ir por la calle. Entonces
mi otra idea fue, bueno, la carrera que más se le asemeja o que más se acerca un poco a esto es Derecho. Pero yo me topé con una realidad de que es mucho más amplio, abarca muchísimas más cosas. A veces era como que no me terminaba de encerrar de todo, pero con el tiempo le empecé a agarrar un cariño a la carrera. Le agarré el gusto, me ha gustado y me sigue gustando bastante. Y donde encaja más mi idea o mi afición de investigar y de todo el tema de todo ese tema que me gustó, que me atrajo en sí, es en la rama penal. Ahí yo encuentro como que mi mundo, ¿no? De esto me gusta el tema de investigación de los delitos, no solo por el tema del análisis criminológico, sino que también me gusta el tema de que involucra la psicología, la sociología, de cómo es que las personas llegan a cometer un delito. O sea, toda la estructura de lo que es un delito me llama la atención, el por qué, para qué, o sea, lo que es los motivos de por qué una persona puede llegar a cometer un delito, porque va mucho más allá del simple deseo de querer delinquir. Entonces me gusta ese tema de investigar. No solo veo yo el tema del fenómeno del crimen o algo así, de la inseguridad ciudadana, como lo dicen en la carrera, no lo veo solo yo como, ay, son personas que roban porque quieren robar o de que matan porque quieren matar, sino que lo analizo también como un factor sociológico. ¿Cuáles son los factores de que la sociedad influyen para que una persona pueda hacer eso? Entonces, yo sí agarro lo que he aprendido en criminología y lo meto aquí. Entonces, para mí, eso ya es todo, un complemento, un conjunto de cosas que me llegan a gustar. Me gustaría también poder desempeñarme en esa rama específicamente. Y por eso tal vez es que me aburre un poco el tema de los cursos que estoy llevando ahorita, porque son derechos empresariales, derechos de banco, entonces para mí es muy cuadrado todo. Porque es una sola ley, son cálculos, son casos, son muy diferentes a las cosas que a mí me gustan. Entonces sí lo veo como que así, plano todo, lo llevo a hacer bien porque como es tan sencillo, o sea, no tengo que hacer tanta pensadera de cosas, lo veo muy fácil. Y esa facilidad de la carrera me aburre. Ok. Listo. Tú me dijiste que tu primer trabajo ha sido en atención al cliente. ¿En qué trabajaste? Fue en un restaurante, de hecho. Aquí fue cuando yo regresé aquí, trabajé en un restaurante aquí en Chiclayo. Y en realidad para mí empezar a atender fue complicadísimo. Porque no, a veces hay personas con las que uno no quiere lidiar, ¿no? Personas de que, por ejemplo, a mí es una persona, yo la saludo, ya no me salude, de como que no termino de cuadrar. Pero de hecho ese trabajo, como que fue mi primer trabajo, yo intentaba hacer lo mejor que podía. Se me dio la oportunidad de poder aprender y todo, entonces sí me llegué a empezar a desarrollar un poco más. Claro que del todo no me terminó de gustar el trabajo por el tema de horarios o de cosas que me parecían injustas, de que a veces no se hacían quedar de más y no se nos consideraban esas horas. Entonces ahí va mi tema de la justicia, ¿no? Entonces a mí ya no me empezó a gustar el trabajo, ya después volví a enfocarme bastante en mi carrera y dejé el trabajo. Y después volví a trabajar también en atención al cliente, pero ya en otro rubro, que era el rubro de lo que son ventas, en una boutique. Y ahí me gustaba porque era la única trabajadora, entonces yo podía realizar todo como me parecía mejor. Y ahí sí me gustaba porque quiero conectar de una forma diferente con las clientes. Es muy diferente el ámbito de atención al cliente del restaurante de atención al cliente en venta de ropa. Porque tal vez te puedes llegar a empatizar con la persona de que tal vez tiene una inseguridad por cómo se ve su cuerpo, tal vez tiene un evento, se quiere ver bien. Entonces, buscar como que la manera de que se sienta bien, no solo por el tema de la venta, sino también de fidelizar, ¿no? De ver cómo una persona se puede sentir mejor, que sienta que se le comprende, que se le entiende y que regrese. Entonces, siempre he sido como que buscaba yo también enriquecer esa forma de cómo interactuar con las personas, porque no había tenido yo en mi infancia o durante mi adolescencia como que esa apertura de interactuar con las personas. Entonces, en el trabajo buscaba como que ya agarrar experiencias, entender cómo es que las personas pueden llegar a sentirse más cómodas, y eso me ayudó también a reforzar la forma en cómo yo trabajo. O sea, actualmente que me encuentro trabajando, hay situaciones en las que ya sé cómo manejarlas porque tal vez ya lo viví anteriormente, y a veces como que ya no me complico tanto y lo tomo un poco más ligero, lo soluciono rápido y llego. Ok, el primer trabajo, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando ahí? 6 meses. 6 meses. ¿Y en la boutique? En la boutique trabajé en 2 periodos de tiempo. Trabajé desde
trabajé para campaña navideña hasta abril, por ejemplo. Si no me acuerdo, abril, son 5 meses, y luego regresé. He trabajado ahí en 2 periodos de tiempo distintos, un total de año y medio. Ok, ¿y por qué lo dejaste la primera vez? Porque regresé a la universidad y me chocó un poco. Porque en realidad ese trabajo era todo el día. Era entrar 11 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. Entonces estaba todo el día ahí. Y cuando ya salió de la virtualidad de mi universidad y tenía que volver a estar presencial, tuve que dejarlo. Y luego volví por el tema de vacaciones de medio año. Y ya como me acomodaron un poco mis horarios porque empecé a trabajar part-time ahí, ya pude mantenerme un poco más de tiempo. Entiendo. ¿Y por qué te saliste ya de la boutique? Ya me salí porque ya no, o sea, ya tenían como que la idea de que querían que me quedara ahí full time, entonces yo no podía mantenerme full time, entonces tuve que prescindir de trabajar ahí y ya darle paso a otra chica de que pudiera mantenerse todo el día ahí porque únicamente quería una trabajadora y en realidad ya no podía yo dejar mis estudios por estar trabajando. Ok. ¿Y del restaurante por qué te saliste? Por el tema de cambiar, o sea, ya no quería trabajar ahí, no me gustaba el ambiente, ya no me sentía cómoda, entonces mejor lo dejé. ¿Y actualmente estás trabajando, me Sí. dices? ¿En qué trabajas? En un restaurante igual. En un restaurante. ¿Y te gusta actualmente tu trabajo? Sí, sí me gusta el tema de mi trabajo como tal, pero a veces el ambiente es un poco tenso. Por el tema de también, bueno, el ambiente de trabajo se ve muy influenciado por el carácter de cada uno de los miembros del grupo, ¿no? Y a veces es como que diferencias, malos entendidos, a veces hacen como que haya roces ahí entre los miembros del equipo que tenemos. Y ese mismo roce o ese mismo resentimiento por los problemas puede generar como que un quiebre en la relación laboral. Ya no se trabaja de la misma manera, a veces es como que hay un desempeño poco eficiente, porque ya tal vez esa diferencia de no estoy molesto con él, estoy molesto con ella, no, tal vez no hago lo que me pide y así. Entonces por ese tema a veces siento que hay porque hay una falta de madurez para el tema de separar lo que es problemas personales con lo que es el desempeño en el trabajo. Entiendo. Pero lograron quizás reunirse y arreglar algunas diferencias en su trabajo para que el ambiente sea un poco más cómodo. Pienso que en el momento más que arreglar lo que se está haciendo es evaluarlo. Es como que se ha dicho pero no se ha conversado a fondo, ¿no? O sea, no hay, está como ese proceso de ya conocemos que hay un conflicto pero no hemos buscado la manera de solucionarlo. Y en ese proceso se está manteniendo. Ok. ¿Cuáles son tus aspiraciones en el tema laboral? Laboralmente. Bueno, ahorita actualmente en el trabajo que estoy teniendo, que no es de mi carrera, no es como que mi área, mi rama, lo que quiero en el momento es mantener una buena relación con el tema de mis compañeros, mantenerme en el trabajo, lo tengo previsto, o mantenerme trabajando todo el año. No sé si en el mismo trabajo, la verdad, pero laboralmente sí quiero mantenerme trabajando todo este año. El otro año ya voy a prescindir de trabajar porque tengo otro objetivo y ya es lo que es, bueno, lo que es el programa de CECIGRA, que para estudiantes de Derecho es como que un programa al cual acceden los mejores estudiantes de la carrera y es para ir a trabajar y hacer prácticas en una institución del Estado, ya sea Poder Judicial, ya sea Fiscalía, entonces depende, ya ese es mi objetivo el otro año, ¿no? Pero este año sí es mantenerme trabajando y por lo general busco desempeñarme bien en el trabajo, aunque a veces hay ciertas diferencias, ¿no? Pero sí, ese es mi objetivo. ¿Tuviste alguna diferencia enorme con tus compañeros de trabajo entonces? Creo que no tan grande, pero sí diferencias, ¿no? Pequeñas, pero a veces una diferencia pequeña constantemente en suma se va haciendo como que grande, ¿no? Entonces cuando ya llega un punto en el que son varias veces una situación parecida, es como que ya yo prefiero poner cierta distancia para evitar esas situaciones porque me resulta bastante incómodo estar discutiendo constantemente con una persona. No me gusta. O sea, que yo creo bastante en el tema de dialogar, ¿no? Pero cuando una persona se muestra tan inflexible a no querer conversar y no querer solucionar nada, hasta ahí. Entiendo. Entonces, ¿quieres decir que cuando una persona te decepciona, entonces tú te alejas? Claro, si es una persona a la que yo le otorgué confianza, una persona a la que yo verdaderamente he considerado que para mí es
para mí considerar a una persona, mantenerla cerca o acercar a esa persona a mi entorno es bastante significativo porque yo no lo hago comúnmente. Entonces cuando yo hago eso, cuando le doy a una persona confianza, apoyo, le ofrezco mi amistad verdaderamente, si esa persona llega a traicionar esa confianza, para mí sí es un golpe bastante fuerte. O sea, yo sí lo siento bastante. Y más si veo que esta persona pues no muestra como que ese interés de querer solucionar ese malentendido o el problema que podamos haber tenido, sí me duele más. ¿Por qué? Porque veo en esa actitud que no hay la misma consideración que tal vez yo tenía hacia esa persona. Me dices entonces el hecho choca bastante. Claro. Más o menos es como si tuviera una crisis emocional. No hasta el punto de una crisis, sino que sí me llega a afectar, o sea, sí me llega a poner bastante triste. Más creo que en el tema de la relación de amistades, sí me llega a afectar, sí me da bastante tristeza cuando veo que tal vez una persona a la que yo considero una amiga cercana o un amigo cercano, hay un problema y por ese problema simplemente es como que ya empieza a hablar mal o empieza a tratar o a hablarme mal o empieza como que a romper ese vínculo en lugar de querer solucionarlo. Es como que a mí sí me llega a poner bastante triste. ¿Cuánto ganas actualmente? Actualmente trabajo 1200 fuera de lo que son comisiones y ¿Estás contenta con tu salario? sí, en realidad sí, porque a diferencia de otros trabajos, o bueno, en el rubro que tengo entendido, o sea, no, 1200 es un sueldo bastante aceptable, porque por lo general pagan el mínimo. Claro. ¿Y estás emprendida actualmente? No, actualmente no. Cuando saliste de viaje por primera vez, ¿fue tu primer viaje que tuviste? No, en realidad había viajado anteriormente, pero fue mi primer viaje sola, saber que estoy saliendo a quedarme en un lugar ajeno, a un país extranjero, sola. Entonces sí fue para mí un poco complicado, fue como todo un conjunto de emociones, de estar emocionada, de tener miedo por vivir sola, de no saber lo que esperar. Entonces sí fue como que para mí sí fue un cúmulo bastante grande de sentimientos, ¿no? También saber que estaba dejando a mi familia acá, amigos, amigas, y mi idea primordialmente, mi idea principal era quedarme allá. Entonces para mí era irme y ya no saber cuándo iba a regresar. Y bueno, fue eso, pero anteriormente se había viajado para hacer viajes de promoción. Del viaje de promoción que hice también había viajado anteriormente. Ok, tú te fuiste entonces totalmente sola. Entonces, ¿tú alquilaste o te fuiste a la casa? Claro, cuando yo llego allá, yo tenía, bueno, había hecho una investigación previa, ¿no? De dónde yo me iba a quedar, todo eso. ¿Listo? Sigamos. Me comentabas de dónde te ibas a quedar, si tenías me dice que tenías ya una investigación. Claro, yo había investigado porque ya me iba a quedar, ya sabía más o menos dónde me iba a quedar, ¿no? Pero yo me fui a Ciudad de México. Entonces, Ciudad de México es enorme, es gigante. Y yo llegué, pues, desorientada, no sabía dónde ir. Pero para esto, previamente yo ya tenía como que, había tenido comunicación con varias personas, o sea, del extranjero, ya sea en Ecuador, ya sea en México, tipo que tenía como que buscar por chat con bastantes personas allá. Y tenía una amiga específicamente y ya había ido, salido de aquí a Ciudad de México a estudiar. Entonces, en ese momento fue como que la única persona a la que a mí se me ocurrió llamarle fue ella. Estuvimos sola un promedio de 3 horas. Y como eso de las 8 de la noche ya ella llegó y pues me ayudó ya. Y en realidad yo me fui y me iba a quedar inicialmente. Estuve ahí aproximadamente 2 semanas, pero ya no me sentía cómoda, me sentía un poco mal, me sentía un poco triste porque pues no me adaptaba. Y luego pues ya tomé como que esa comunicación con mi amiga de ¿por qué no te vienes a vivir conmigo, no? Porque ella también alquilaba en ese momento. Entonces ahí fue como que ya quedamos y fuimos roomies, ¿no? Y me resultaba mejor porque eso quedaba, el departamento donde ella se quedaba mucho más cerca de donde yo estudiaba, entonces era más factible para mí estar cerca en lugar de estar viajando 35 minutos todos los días para ir a estudiar, entonces me quedaba más cerca. Ok,
compartían gastos. Claro, compartíamos gastos de lo que era el alquiler y también gastos de comida. Entonces comprábamos cosas, tal vez cocinábamos, pagábamos los servicios también. Y ya fue como que para mí eso de empezar una vida adulta, ¿no? Dividir gastos, mira, ya tenemos tanto dinero, para esto va a ser para el alquiler, esto tal vez estoy acá, tal vez un mes se nos subió el servicio, mire, ya hay que tener más cuidado, ¿no? Para no empoderarlo que nosotros no, porque también éramos estudiantes, entonces uno como estudiante en ese momento que yo no estaba trabajando ya, no tenía tanta solvencia económica porque yo contaba con el dinero que me mandaban mis papás. Entonces era mantener cierta responsabilidad de no gastar demasiado para poder cumplir con los gastos que sí eran imprescindibles. Ok. ¿Listo? Ok, continúa, me estabas contando. Bueno, y ahí era básicamente como que ya está esta organización. O sea, llegamos a hacer como que también división de tareas. De ya, este día te toca lavar los platos, a mí me toca limpiar la casa, ¿no? O sea, siempre también buscábamos como que organizarnos, porque yo también es una persona bastante organizada. Pero a veces llegamos a tener como que ciertas diferencias. ¿Por qué? Porque había épocas por las que teníamos exámenes o teníamos presentaciones de trabajo, entonces estábamos los dos tan centrados en eso que a veces se nos olvidaba lavar los platos, o a mí se me olvidaba limpiar algo. Y era como que, oye, pero no lo hiciste, ¿no? No, pero tú tampoco, o sea, era como que había un proceso de todas maneras, porque éramos dos chicas que recién estaban saliendo de sus casas a vivir solas y estar intentando como que crear una dinámica de organizar un hogar. Y era complicado, sí era muy complejo a veces, y bueno, al final de cuentas sí logramos como que estructurar todo bien, dividirnos bien las cosas, dividirnos las tareas y todo. Ya yo cuando me tuve que regresar acá, pues también fue para los dos complicado, porque era un proceso de haber estado viviendo la una con la otra, de ella conocer los hábitos de la otra, y era decirle, oye, ¿sabes qué? Me voy a regresar a Perú. Y para ella también pues fue un cambio de, ok, pero me quedo sola, ahora con quién voy a vivir, o sea, ya me acostumbré tanto como a vivir contigo, de voy a tener que cambiar de nuevo toda la dinámica o adaptarme a la dinámica de otra persona. Entonces, sí, para mí también fue complicado, porque ya venía yo con ciertos hábitos de allá hacer tal cosa, y de nuevo revisar los hábitos de mis papás. Para mí también fue chocante. Ok. Dime, quizás, cuéntame cómo es tu personalidad. Tengo una personalidad no introvertida, actualmente ya no me considero introvertida, pero sí soy una persona selectiva y sí considero que soy bastante analítica. ¿A qué me refiero? Quiero decir, o sea, no suelo hacer las cosas sin haber hecho un análisis previo. Entonces, siempre pienso bastante en lo que hacer algo. Y creo que por lo general tengo bastante justificado o bastante pensado lo que hago. Todas las decisiones que yo tomo, todas las cosas que yo hago, ya las he pensado, las he procesado antes de hacerlas. A veces creo yo que no me gusta también sobreexplicarme, pero una vez que yo hago algo, que tomo una decisión, o tal vez hago o tomo cierto comportamiento respecto a algo, ya sé por qué lo he hecho, porque ya lo he interiorizado. O sea, tengo un conjunto de razones para decirte por qué hice algo. Y igual sí con las personas, o sea, para poder yo, puedo hablar con cualquier persona, eso sí, puedo conversar con cualquier persona, pero yo para entablar una relación ya de amistad o establecer un vínculo con alguien, primero la analizo. Entonces veo comportamientos, veo la forma en la que esta persona, por ejemplo, se interrelaciona con los demás, la forma en la que conversa, la forma en la que actúa, si tal vez hace mucho contacto físico, la forma. Y eso sí es algo que veo bastante, porque yo también lo tengo. Yo tengo esa manía de morderme las uñas a veces, y veo si esas personas tienen algún tipo de tic o de manía, porque la mayoría de personas lo tienen. O mover el pie, o la pierna, o morderse las uñas, o agarrarse mucho el cabello, o tal vez tocarse mucho la nariz, o hacer una ceñita así, o estar haciendo así en el mentón.
son cosas que las personas suelen hacer. Y todas estas tienen un significado. Entonces, si suelo ver eso en las personas, entonces sí me fijo en aspectos muy clave, ¿no? Y veo, pues, esta persona mira tiene esto, ¿no? Y a partir de ello decido, ok, puede ser, sí puedo acercarme un poco más, o puedo permitir que esta persona se acerque a mí y tal vez poder conversar un poco más. Y ahí voy analizando también las palabras que dicen las personas, qué frases usan, cómo se comportan. Si tal vez llego a percibir de que le contaron algo que yo les conté únicamente a ellos, a otra persona, es como que, ok, ya fallaste una prueba de confianza, entonces como que no dejo que avance tanto el vínculo, ¿no? Aunque todas mis relaciones personales evolucionan dependiendo de cómo las personas se vayan comportando. Y sí considero también que soy una persona espejo. Y quiere decir que yo me comporto dependiendo de cómo la persona se comporta conmigo. O sea, no tengo una personalidad estandarizada para todos, sino como que si te comportaste muy bien conmigo, está bien, me voy a comportar igual. Pero si te comportaste mal, también me voy a comportar igual. ¿Por qué? Y esto hace que las personas tengan una distinta percepción de cómo es mi personalidad. Entonces tengo una personalidad muy voluble. Y todo es dependiendo de factores. ¿Cómo te comportaste? ¿Cómo me hiciste sentir? Y es que yo también como amistad soy una amistad bastante observadora. O sea, me gusta observar a mis amigos o mis amigas. Y si ya considero a alguien amigo o amiga, le escucho. Soy una persona muy atenta. Si me dijo, ay, tal vez un día quiero algo, ok, lo escucho. Y ya tal vez inesperadamente se lo puedo dar. Oye, mira, toma, sé que te gusta esto. Y esas son demostraciones de mi amistad. Yo demuestro mi amistad haciendo eso, escuchando. Escucho y también tengo esos actos de servicio de, ok, necesitas algo, te voy a ayudar. ¿Por qué? Porque sé y te considero una persona cercana para mí. Entonces tengo una personalidad así, analítica. También soy bastante curiosa con las cosas. Y sí, creo yo que pues, soy una persona muy estructurada. Tengo mis esquemas. Yo sé cómo me comporto, sé lo que hago, sé que por eso mis ideas las tengo muy bien centradas y en base a eso pues construyo mi carácter y mi personalidad. Tú me dijiste algo que se me quedó en la cabeza, de que las personas hacen como unos microgestos que tú observas bastante. Y me dijiste que cada uno tiene su significado. ¿Tú investigas esos significados? Algunos. Por ejemplo, no sé, o tengo ciertas nociones, ¿no? Por ejemplo, si una persona te está diciendo algo, mira para la izquierda, sé que tal vez está mintiendo. O tal vez si no quiere mirarte cara a cara es porque no está siendo del todo sincero o sincera. Si mueve los pies mucho o algo así, yo sé que es porque están un poco nerviosos. Y si una persona constantemente, por ejemplo, se está agarrando el cabello o está así, o tiene que estarse agarrando así, es porque el cabello, según lo que yo leí, es porque es una persona que siente inseguridad y está como todo el tiempo intentando tocarse. Lo de la nariz es un tip ya. Por ejemplo, hay personas que hacen esto cuando hablan y en realidad es porque no quieren que se vea el movimiento de sus labios. Para mí, en mi experiencia y lo que he leído también, es porque esa persona no quiere que se vea lo que está diciendo porque tal vez no está siendo sincera o tal vez no está segura o segura de lo que está diciendo. Y personas que mueven mucho las manos, yo muevo mucho las manos, por ejemplo. Y para mí hacer esto es gesticular. Si yo gesticulo lo que digo y eso me hace sentir un poco más de seguridad cuando yo hablo. Por eso que tal vez no se me hace complicado hablar. ¿Por qué? Porque ya tengo esa práctica de estar hablando y hablando y hablando y hablando. Entonces puedo desenvolverme de una forma más eficiente, por así decirlo, cuando digo esto. Pero por lo general la mayoría de personas tiene un pequeño tic o eso de hacer un movimiento y es un movimiento inconsciente. Y esos movimientos pues reflejan bastante que sea inseguridades o ya sea temas de ansiedad o ese tipo de cosas. O tal vez de que estás incómodo en el ambiente en el que estás. ¿Alguna vez te ha sucedido algo en donde tú te sientas súper angustiada, súper ansiosa, alguna situación que tengas ese sentimiento? Creo que la situación en la que he sentido más ansiedad o más preocupación en toda mi vida fue cuando mi papá se accidentó. O sea, para mí eso fue como que un shock, ¿no? Porque yo estaba fuera del país. Entonces, saber que mi papá se había accidentado, no aquí, sino se accidentó en Trujillo. Pero saber que mi mamá iba a salir de aquí de Chiclayo, que mis hermanas iban a quedar solas. Y que además de eso, se estaba evitando cuarentena por lo del COVID.
para mí fue demasiado estrés porque era de, ok, voy a agarrar todas mis cosas que me acuerdo que salga antes de que cierren las fronteras, me regreso. Entonces fue todo un estrés y toda una complicación porque yo hacía todo esto de sacar los trámites, todo, ver vuelos, se saturó totalmente. Fue una locura porque todo el mundo quería regresarse a sus países para estar ahí. Y para mí fue una locura hacer eso, ver el tema de las escalas, se me retrasó el vuelo, o sea, había demasiado estrés y yo en todo ese proceso sabía que mi papá estaba pues hospitalizado, lo estaba interviniendo, no sabía bien qué estaba pasando. No, para mí fue bastante estrés y bastante preocupación que pues a mis 18 años estaba así, con todo el estrés de tengo que volver ya, o sea, y encima llegar acá y preocuparme por mis hermanas, porque ya me quedé yo con mis hermanas cuidándolas mientras mi mamá estaba allá, y mi mamá estuvo un promedio de 2 meses allá porque no había pase, no había en tránsito de carreteras, todo el mundo estaba prohibido de salir de sus ciudades, y como mi mamá estaba allá en la clínica, estaba sola, con mi papá y yo aquí con mis hermanas. Entonces todo ese proceso de 2 meses y ese periodo de tiempo en mi vida para mí fue muy estresante, porque tenía que ocuparme una de ver lo que son alimentos, que no se podía salir, tenía que pedir ayuda a mis tías y a mis familiares también para que nos pudieran ayudar acá, tener a mis hermanas bien, mi hermana estaba pequeña todavía, estaban bastante pequeñas, entonces yo tenía que hacerme responsable de ellas. Entonces para mí sí fue un proceso muy muy estresante, porque quería hacerlo bien, quería darle esa tranquilidad a mi mamá de, oye, sabes que aquí está todo bien, tú tranquila, preocúpate por mi papá. Entiendo. Entonces tú te sentiste como sola. Claro. Ese tipo de situación. Yo sentí como que sacada, o sea, sentí como que en esto estoy yo sola, porque no puedo pedir apoyo a nadie más, porque tengo que dar como que eso de que yo estoy bien, de que pueden confiar en mí, de que también soy una parte de apoyo, ¿no? No soy más como que, ay no, mira, también está sola, necesita que le ayuden, no. Quería hacer sentir como que yo soy capaz de manejar esa situación, pero sí fue un proceso estresante. Entonces, tú lo que menos querías era pedir ayuda. Claro, en ese momento yo, si bien quería pedir ayuda, sentía que no podía pedir demasiada ayuda porque el contexto no lo permitía. Si yo podía pedir ayuda en algunas cosas, ¿no? Pero después de que salieran con mis familiares y vinieran a estar aquí en la casa, no, porque pues tenía también miedo por ese tema de los contagios. Entonces no podía pedir demasiada ayuda, era una ayuda limitada. Dime, ¿tú alguna vez tuviste algún accidente? No, como tal, no, accidentes no. ¿Ningún tipo de accidente? ¿Alguna enfermedad? Bueno, tú me dijiste que sufrías accidentes de la cernit, de la quizás alguna otra. Enfermedades como tal no, pero sí he tenido periodos en mi vida donde he tenido, bueno, yo por ejemplo soy una persona que tiene diagnosticada depresión, entonces es un problema un poquito que lo he tenido que manejar con el tiempo, ¿no? Pero creo, y a la fecha creo que sí me he mantenido bastante estable. He tenido pequeñas crisis, no sé si como tal esté a tal gravedad de considerar una depresión crónica, ¿no? Pero sí he tenido como pequeñas crisis y creo que es producto del estrés y la sobreexigencia que he tenido durante toda mi vida de estarme guardando tantas cosas o de estar desarrollando o de estarme poniendo cargas encima cuando en realidad tal vez en ese momento no las podía manejar, pero me exigí o me hice poder desarrollarme en ese contexto, por ejemplo lo que te acabo de comentar, o tal vez situaciones de más estrés, de estar manejando mis cosas yo sola, porque intenté yo en esa etapa ser muy autosuficiente y creo que también guardarme ciertas cosas hizo que dentro de todo me sintiera frustrada y a veces no entendía por qué, y esa frustración de no entender por qué me sentía tan mal me hizo sentir bastante triste. Entiendo. Y depresión, ¿de qué grado más o menos diagnosticado? En realidad era como, bueno, la evaluación que me hicieron fue una evaluación bastante, pues, ¿Rápida? fue rápida en sí. Entiendo. Y en realidad no tuve como que esa incipiencia de buscar más o de buscar más ayuda, de buscar un diagnóstico más especializado, por así decirlo. Entonces fue como que en ese periodo que yo tuve fue como muy leve porque con el tiempo lo fui superando, ¿no? Además de que tuve una red de apoyo bastante fuerte para mis papás. Aquí en esa etapa fue cuando yo ya me empecé a parturar más con mis papás de decirles, mira, mi vida es así. Porque tal vez mis papás tenían una imagen mía de mi yo adolescente, de así era cuando vivía conmigo, pero yo sí tuve una transición bastante grande en cambiar mi
carácter y mi comportamiento en cierto punto cuando yo empecé a vivir sola o a tener una vida más, o sea, más aislada de ellos, una vida diferente en la que yo era la que organizaba todo. Entonces explicarles eso a mis papás, empezar a comentarles, mira, emocionalmente estoy así, mira, laboralmente me siento así, académicamente tengo estos planes, mira, y le conté a mis papás, mira, tengo una relación de pareja, entonces ya empezar a aperturarme más y tener como que ese apoyo a mí me hizo sentirme mucho mejor. Sí sentí un alivio bastante grande. Por más de que a veces no me daban soluciones, el hecho de que alguien estuviera ahí para escucharme, en este caso mis papás, pues me hizo bastante bien. Ok. Entonces, me dices que sueles guardarte mucho de las cosas y no te ayuda. Más o menos, ¿qué tipo de cosas tienes o has tenido guardadas? Por ejemplo, con el tema que tuve con mis papás, de todo este proceso de traer a mi papá acá también, porque para mi papá también fue un shock horrible, pues dejar de caminar, ¿no? Mi papá estuvo en cama sin poder caminar bastante tiempo, entonces yo venía a caminar. Y a veces era como que yo tenía estrés por el tema del dinero aquí en la universidad. O sea, ya era diferente porque a pesar de que le dieron una indemnización económica para el año que tuvo, yo también tenía esa presión de necesito sacar dinero, necesito tener dinero porque estoy estudiando. Mi papá no quería que deje de estudiar, pero inconscientemente para mí esto era porque él está mal, no puede proveer dinero como lo proveía antes. Entonces yo no quiero que él se tenga que preocupar por eso. Entonces empezar yo a trabajar sola, sin que yo todavía supiera, y intentar guardarme eso de estoy muy cansada, estar extremadamente cansada, porque para mí empezar a trabajar y estudiar al mismo tiempo fue muy chocante. A nivel físico fue bastante demandante porque estaba en constante movimiento, luego iba a clases, entonces sí era un proceso complicado de mantener. Y yo me guardaba ese cansancio, me guardaba esas preocupaciones, o a veces era un dolor, a veces los pies me cansaban horrible. Llegar a mi casa y tratar de ocultar eso, o a veces me sentía frustrada, quería dejar de trabajar, verdaderamente quería dejar de trabajar, pero guardarme eso por ver a mi papá tranquilo y también esforzarme más. O sea, en ese proceso yo me esforzaba muchísimo más para poder obtener un beneficio académico por excelencia. Entonces también ese cansancio de no dormir, porque no dormía, se llegaba y me ponía a estudiar, me ponía a repasar, me ponía a hacer trabajos y quedarme literalmente dormir simplemente 2 o 3 horas al día y guardarme ese cansancio y guardarme esa presión y toda esa preocupación que yo tenía por no preocupar a mis papás, también para mí fue bastante complicado, ¿no? Sí, o sea, siendo consciente de que no era su culpa porque era un aspecto ajeno a ellos, yo sí sentía como que no tengo quien contarlo, o sea, me guardaba todo eso de me estoy sintiendo cansada, me estoy sintiendo mal, no quiero, o sea, no quiero preocuparlos, me guardaba todo eso, entonces me empezaba como que a abrumar. Porque era todo de guardarte todo, llega un punto en el que ya todo explota. Y ahí yo dejé de trabajar. Justamente porque me sentía tan mal en ese ambiente de trabajo donde me presionaban, me exigían, a veces me pedían de más. Y intentar mantener eso, como mantener el estándar académico que yo me estaba exigiendo, ya, me dije, yo debo de trabajar también porque a mí me llega la confirmación de que tenía una beca académica. Entonces cuando yo tengo la beca dije, ok, prescindo de dinero. Ya no voy a trabajar, o sea, dije ya. Y darle esa tranquilidad a mi padre, mira, he obtenido esta beca, quédate tranquilo porque no tenemos que pagar nada. Entonces, obviamente para mi papá fue un relajo un poco más porque estaba con todo eso, no te puedo pagar la universidad, tal vez no tengo que dejar de estudiar porque no te puedo pagar. O sea, y escuchar a mi papá decir cosas como que ahorita me siento inútil, no me puedo parar. Y yo estaba entonces por eso con mi padre, ayudarle también con las terapias, ayudarle también a hacer los mensajes, todo tipo de cosas. Y ver poco a poco sus progresos también era satisfactorio. Y ya como tenía un poco más de tiempo, ya no tenía que estar preocupándome por ir a trabajar, pues también consolidé bastante esa relación con mi padre, estarlo apoyando para que él también pueda empezar a caminar. Y mi papá poco a poco pues empezó a recuperar la movilidad en la pierna, porque al inicio no movía nada. O sea, tenía la pierna ahí, pero ni siquiera podía mover los dedos ni nada. Entonces era constantemente estar haciendo las terapias y todo, que a veces no teníamos para pagar las terapias. Entonces era yo la que viendo videos, pues le proponía hacerles un grupo. ¿Tienes una beca entonces? Tenía en ese tiempo una beca académica, pero varía, entonces actualmente yo cuento con media beca. Antes tenía la beca. Antes tenía la beca completa. ¿Y tú actualmente te pagas en la universidad?
Actualmente tengo cierto apoyo de mi papá, pero es como que lo pagamos mitad-mitad. O sea, yo me encargo de las primeras cuotas y de mi matrícula y mi papá se encarga de la otra mitad de eso. Ok. Ahora voy a abarcar un tema quizás un poco incómodo para ti, que sea es sobre tu vida sexual. ¿No? Bien. ¿Todo bien que te pregunto? Sí, normal. Ok. ¿Listo? ¿Te recuerdas a qué edad comenzaste a menstruar? A los 12. A los 12 años. ¿Cómo fue tu primera reacción de ello? Me quedé como en shock. Y de hecho, menstrué un 27 de mayo. Todavía me acuerdo. Pero, y eso porque mi mamá lo tenía anotado todo. Entonces, como que yo me recuerdo que me desperté y era como que la noche había sentido ciertos dolores, ¿no? Pero como que era una niña, no sabía lo que eran dolores menstruales, y me duele el estómago, ¿no? Y al día siguiente me levanté, fue al baño normal y pues vi al que había manchado mi mamá. Y me dijo, ya, tu regla. Y me empezó a explicar todo, seguía bien. Y pues, o sea, para mí fue como que, ¿qué es esto? O sea, porque me dolía bastante, ¿no? Pero se lo entendía como un proceso normal, ¿no? O sea, sí entendía porque ya sabía más o menos de que me iba a bajar y todo, pero no sabía que se iba a sentir así. Entonces sí fue como que, ok. Pero cuando acabo, Entonces tú ya tenías como que un previo fue conocimiento. una pequeña noción de, sabes, que ya estoy entre la edad de que, porque también a mis amigas ya les debería la regla. Entonces a veces contaban, oye, me siento mal, no tengo cólicos. Entonces para las niñas siempre era como que cuando recién estaban empezando a menstruar era todo un drama. Yo me siento muy mal, no quiero estar acá, no quiero ir al colegio. Entonces ya, sí conversábamos de eso y era como que a mí todavía no me había llegado, pero después ya me llegó y podía tratar porque se sentía muy mal. ¿Has tenido muchos enamorados o quizás pocos? En realidad he tenido, bueno, enamorados como tal, formalmente he tenido 4 En toda tu vida. en toda mi vida. Ok. ¿A qué edad tuviste tu primer enamorado? A los 15. A los 15 años. Cuéntame, ¿cómo ha sido? O sea, ¿era afectuoso? Sí, pero de hecho esa relación creo que fue un desastre. Fue una relación en la que yo me encapriché porque era mi primer enamorado. Y bueno, mis papás pues no les gustaba la idea de que yo a los 15 todavía estuviera enamorado porque como que no veían que tuviera todavía cierta madurez para manejar una relación y además que era una persona mayor que yo. En el tiempo yo tenía 15 y tenía 17. Entonces, tú quieras o no, pues esa diferencia de edad también abarca bastantes cosas y además de que en el tipo de educación que yo tenía y el tipo de educación que había tenido era una diferencia abismal porque era mucho más liberal. Entonces, yo en el tiempo sí me encapriché bastante. Y sí tuve como que ese distanciamiento de pues, de por qué no me dejas, o sea, por qué no me dejas seguir con esta relación que en ese momento, según yo, pues me gustaba tanto y me hacía feliz, ¿no? Pero después yo mismo me fui dando cuenta de que la persona tenía comportamientos que no me gustaban. Y yo me empiezo como que ya a distanciarme un poco cuando él empieza a decirme, no, que todo es culpa de tus papás, todo. Entonces, como que para mí que empezar a hablar mal de mis papás fue como con quiebra de decirte que sabes que no es verdad. Puedes meterte con lo que quieras, pero o sea, mis papás están haciendo esto y yo en serio empecé a entender que están haciendo eso porque me están cuidando. Porque él me decía cosas como que, oye, no, escapate de tu casa, que se no, pero para mí ya era como, por eso te digo que yo tengo las ideas tan arraigadas que para mí si una persona me pide algo, me dice algo que sale de lo que yo considero que está bien, dije, y terminó muy mal esa relación, terminó bastante mal porque a pesar de que yo pues terminé esa relación, que tenía como ese distanciamiento con mis papás de que estuve meses discutiendo con ellos por el mismo tema. Pero o sea, sí, a pesar de que en un principio como toda relación empieza bien, termina mal. Claro. Y tú no terminaste la relación. Claro. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso de superar ese? Es que en realidad yo, o sea, yo sí me di cuenta, le tuve que dar la razón a mis papás en eso de que era simplemente como que me gustaba porque compartía ciertas aficiones conmigo, pero no tenía como que mucho arraigo emocional, ¿no? Mi papá decía, no, que tú eres encaprichado, y sí,
sí empecé como que ya a querer hacer planes de pareja, ¿no? De hay que salir a conversar, a comer acá, hay que ir al cine, hay que hacer ese tipo de cosas. Entonces para mí era nuevo y en ese momento como me sentía a gusto con él al principio, pues ya como que quería hacer eso. Y después me decían, pero mira, es una persona muy bella. Y mis papás veían lo que yo no, de que él se comportaba de una forma diferente. Incluso a veces sí mi papá pues tenía como que esa facilidad de veces ir por ahí. Y me dijo, yo lo he visto con tal chica, lo he visto con otra chica. Y yo en unos momentos yo no creía, ¿no? Y yo pensaba que lo estaban haciendo por distanciarme. Y bueno, ya después el proceso de que yo me iba decepcionando un poco, ¿no? Diciendo, no, si me lo encuentro, dije, es así es como dicen que es. Entonces, yo sola fue como que fui dejando eso de estar discutiendo, ya era como que no le respondía tanto los mensajes porque en ese momento era Facebook todo el tiempo. Ya no le respondía, no me conectaba, me concentraba en otras cosas. Entonces fue como que se me fue soltando. Entiendo, ¿y actualmente tienes tu enamorada? Actualmente sí estoy con una persona actualmente. ¿Cuánto tiempo tienes con esta persona? 3 meses. 3 meses. ¿Cómo consideras que está la relación ahora? Siento que está en un proceso de evolución. Estamos en ese proceso en el que pues, estamos conociendo ya más al otro, ya viendo pues ya el tema de los defectos, ¿no? Porque al principio es como que no, todo bien, todo tranquilo, ¿no? Pero conforme va avanzando las cosas, pues ya vas viendo cómo es la persona. Porque ya tienes un poco más de convivencia. Actualmente es como que no es una relación de niños, sino no hablamos de una relación de adolescentes, hablamos de una relación un poco más adulta. Y los adultos como tal pues buscan interrelacionarse más con su pareja. Y ya vas viendo sus hábitos, viendo cómo se comporta. Entonces estamos en ese proceso de él está conociendo cómo soy yo, cómo son también mis hábitos, mi carácter, qué cosas me molestan, qué cosas no me molestan. Y yo igual. Entonces, ese es el proceso. Estamos bien, por así decirlo. Pero yo sí siento que falta un poco más de comunicación, o sea, de comprender, entender y conversar muchas cosas. Entiendo, ¿y eso a ti te molesta? Me resulta un poco incómodo cuando siento que él no tiene la misma apertura, porque si bien en algunos casos sí la tiene de conversar las cosas y tal vez dialogar y que él pueda abrirse y exteriorizar tal vez lo que piensa y lo que siente al respecto, no es siempre. Ya. Dime, ¿qué concepto tú tienes de los hombres? En general. En general tengo un buen concepto, por así decirlo. Yo pienso que las personas como tal, o sea, no las veo o no las empiezo a etiquetar por género. Pero yo sí considero un poco más que los hombres son un poco más liberales que las mujeres. O tal vez los hombres tienen socialmente un poco más de libertad o tolerancia con las cosas que hacen. Por ejemplo, si un hombre lo ven con varias chicas, no le van a decir, ay, no, eres, pues, por decirse un tal por cual, algo así. En cambio, la mujer sí. Entonces, tú quieras o no quieras, nuestra sociedad sí es una sociedad que se mantiene machista y en base a eso, pues se crea un concepto de los hombres de que si tú tienes varias mujeres, eres el mejor. Entonces, los hombres tienden a ser un poco más liberales y tienden a ser muchísimo más críticos con las mujeres. Tal vez a ellos, pues, para pareja no les gusta una mujer liberal, pero para pasar el rato sí. Entonces, yo sí siento como que una doble moralidad en la gran mayoría de hombres. No en todos, pero en la gran mayoría sí. Sí hay como que una dualidad de quiero las cosas bien, pero también entro en eso de hacer las cosas mal. Entonces yo pienso que para que las personas puedan hablar de lo que son principios, de lo que son valores, y de exigir ciertas cosas para una pareja o para una persona, también tendría que comportarse a la talla de lo bueno. Es que no te gusta que tu pareja, pues, no sé, tal vez salga todos los fines de semana o ande por ahí o ande en fiestas o en discotecas, tú no lo hagas. Porque se supone que vas a estar con una persona y tiene que compatibilizar por completo. Pero en lo que es concepción general, pienso que no todos los hombres son malos. Pero sí siento que tienen muchísima más libertad y hay mucha diferencia en lo que es juzgar a una mujer y juzgar a un hombre. Sí es un poco injusto. Dime, ¿qué haces cuando no estás trabajando ni estudiando? A ver, en mis tiempos libres, gracias, ya. ¿Tus tiempos libres?
me ponía mucho a ver series. Pero en realidad, actualmente, o duermo, o leo, o pinto. ¿Qué tipo de novelas lees? En realidad, o leo libros de mi carrera, o me gusta bastante lo que es literatura clásica. O me gusta bastante los libros que son, pues, que están ambientados en la época victoriana o algo que tenga que ver con la historia. Siempre me ha gustado ese tipo de historias, ¿no? Tengo bastantes libros que me gustan y que están ambientados en ciertas épocas de la historia y que se relacionan bastante. El contexto de la historia se relaciona bastante con lo que estaba pasando políticamente, por ejemplo, en esa época. Entonces me gustan ese tipo de cosas y también me gustan las novelas de investigación. Me gustan bastante las series de investigación criminal. Me encanta eso. Me encanta demasiado lo que es la investigación. Y ¿tienes amigos íntimos? Dos. ¿Dos amigos íntimos? ¿Qué haces en compañía de ellos? Con quien es mi mejor amiga, generalmente nos juntamos ya sea a cocinar o comer algo, y generalmente es en su casa. Pero nos juntamos los dos, nos ponemos a hacer algo de comer, conversamos, porque a veces no tenemos mucho tiempo de vernos. Cuando tenemos esa oportunidad de ponernos al día de todo, nos quedamos viendo series a veces. O tenemos, y es una costumbre bastante ya repetitiva, pero siempre tenemos eso de que tenemos un álbum de fotos de todas las cosas que hemos vivido, ¿no? Que son como 16 años, ¿no? Vamos viendo fotos, oye, mira, ¿te acuerdas de esto? Oye, mira, esto hicimos eso, o sea, recordar cosas así. Pero por lo general siempre con ella tengo esa apertura de poder conversar y contarle de todo. Y igual, de hecho mi amiga, pues, la última vez que nos hemos visto ya me contó, pues, bueno, me enseñó que iba a comprometer. Y para mí fue muy nostálgico, estaba comprometida ya. Me enseñó el anillo, me dijo todo, entonces para mí es nostálgico ver a la niña que yo conocí ya comprometida y por casarse. Y sí se me hace muy lindo, ¿no? Me llena de orgullo porque ella es una persona pues muy importante para mí y lo sigue haciendo. Ahora como mi mejor amigo, pues de verdad ha sido un apoyo bastante grande para mí, o sea, no solo académicamente, sino que a pesar de que ya no estudiamos juntos porque él se cambió de universidad, en todo el tiempo que yo lo he conocido, los 7 años que lo llevo conociendo, siempre ha sido para mí un apoyo emocional bastante grande. Siempre yo he tenido situaciones fuertes, he tenido una pérdida o algo, siempre es ahora. Siempre es una llamada y él es incondicional. Todo el tiempo que yo quiera he podido contar con él y viceversa. Entonces para mí es casi como un vínculo de hermandad de saber, oye, si me pasa algo, Chris va a ir y me va a ayudar. Si tengo algún problema, le puedo llamar a él y sé que me va a contestar, sé que me va a poder apoyar, y es en lo que sea. Entonces sí tengo, y también por lo general no me gusta mucho el contacto físico, no me gusta, pero a ellos dos, a mi amiga que se llama Maffer, y a él es como que, oye, sabes que hoy te he extrañado, un abrazo, ¿no? Porque ya esa parte del contacto físico para mí es como que otro estándar de, eres una persona que quiero bastante. Entonces yo no suelo tener contacto físico con las personas a menos que sienta cierto cariño, siento un vínculo muy fuerte. Porque por lo general no me gusta tener tanto porque lo veo como algo muy... Eso es como es un privilegio, por así decirlo. Entonces ya lo manejo así, ¿no? Y con ellos sí que no ser un poco más cariñoso. ¿Eres religiosa? Católica. Católica. La religión tú lo... ¿La practico? Ajá, sí la practicas. Esporádicamente. Sí creo bastante en Dios. Tengo bastante forjada mi educación. ¿Por qué? Porque estudié en un colegio católico. Y aún ahora sigo en una universidad que también es católica, de la misma congregación. Entonces sí tengo la religión bastante aceptada, bastante formada. Pero por el tiempo yo no puedo ir a la iglesia. Y ahora yo tuve como que un cierto periodo en que ya no podía ir los domingos, pero sí tuve un espacio en el que sí era bastante activo. Me iba y formaba parte de grupos de catecismo, me involucré bastante en el tema de la iglesia, entonces sí fue una parte importante de mi vida cuando yo tenía como que ese espacio de tiempo para poder realizar esas actividades. Entiendo. ¿Y actualmente no? Actualmente, lamentablemente, no puedo acudir a la iglesia con frecuencia. Pero sí rezo todos los días. Aquí, por ejemplo, en mi casa se reza todos los días antes de comer y yo antes de dormir también rezo. Dime, ¿tú bebes?
es cuando es un hábito que yo quiero dejar por completo porque lo hago cuando realmente reduciendo mucho estrés. Lo hago como un mecanismo para liberar estrés, pero sí soy consciente de que es un mal hábito y es algo que he estado tratando de dejar. Al menos lo que es tabaco no lo dejo. Ok, entonces si no fumas tabaco es más. Es cigarro electrónico, la nicotina. Ok. Quizás tomas mucho café o mucho té. Sí. He tenido una creo que dependencia a la cafeína. Bastante tiempo era como que todo el tiempo, o sea, todos los días religiosamente era tomarme 3 o 4 cafés durante el día. Y eso es para la salud pues bastante mal. O también tenía eso de energizante. Y actualmente, o sea, hasta hace poco estaba tomando bastantes energizantes. Pero por temas de salud estoy tratando de dejar también lo que son los energizantes porque sí sentía que ya era contraproducente porque ya no me hacía efecto ni la cafeína, ni la taurina, ni nada. Entonces dije, ok, es ya un alto de desacostumbrar a mi cuerpo de tanta sustancia química y darle como un descanso. Dime qué ideas políticas tienes. Por ejemplo, a mí me da mucha cólera, mucha indignación el tema de lo que es la centralización política. Sí siento yo, y eso lo hemos visto bastante reflejado en la situación que tuvimos con el expresidente, de que hay bastante centralismo. Me refiero a que el tema político y toda la organización del país se centra demasiado en Lima. Para las personas que están en Lima, todo el Perú es Lima únicamente. Y eso genera de que hay una brecha, hay una diferenciación. Incluso nosotros siendo provincia todavía tenemos ciertos privilegios de acceso a la política. Tenemos derecho a voto, se nos considera más. Pero las personas que están en la sierra, en las zonas altoandinas o en la selva, es como que los dejan separados. O sea, hay un abandono político total. Entonces yo tengo una concepción muy centrada, muy planteada de que la política en el Perú es un desastre. Obviamente es un desastre. Muchas veces tiempo por el tema de Fujimori y de Elena García, entonces ya ha habido crisis política, seguimos en crisis política. Por eso dicen que somos un país en vías de desarrollo y nos mantenemos en vías de desarrollo hace más de 50 años. ¿Por qué? Porque no hay una buena gestión política. Entonces, a raíz de que se centran tanto en decir, oye, toda la política es última, cuando hay una oportunidad o llega una persona que representa el sector abandonado del país, ¿qué hace la persona? Que son el mayor sector de población en el país, votan por él. Eso se reflejó con Castillo. Porque veníamos de todo el tiempo de tener políticos privilegiados, de lo que son los pituquitos de Lima, de que tenían pues familias políticas, y llega una persona que es un profesor humilde, que es la imagen de toda la población que está olvidada en el país. Obviamente ese sector grande de población va a votar por él. Entonces, si tú te das cuenta y analizas bien, eso es un factor sociológico. ¿Por qué? Porque hay abandono. Verdaderamente hay abandono en lo que es la política, las gestiones que hacen los gobiernos regionales, los gobiernos locales. No hay políticas de ayuda, no hay postas, no hay nada. No hay educación, no hay sistema de salud eficiente. Entonces, ese abandono va a generar un resentimiento en las personas y políticamente estamos mal por eso. Porque no hay un papel de intermediación, o sea, no hay una verdadera gestión política, una gestión adecuada de cómo se va a manejar el país. Hay corrupción. Y la corrupción no se va a terminar únicamente cambiando de presidente porque la corrupción está desde adentro. Para mí, personalmente, todo lo que es el modelo. Y ahorita quieren implementar bicameralidad, o sea, quiere decir que aparte de congresistas va a haber diputados, va a haber más, o sea, va a haber más personas en el Congreso y va a haber menos control. Entonces, por eso políticamente el país está mal. ¿Y qué concepciones filosóficas tú tienes? Concepciones filosóficas. Ahí podrías simplificarme concepciones filosóficas porque es muy amplio. Me refiero a quizás tú tengas alguna creencia filosófica o tengas como que muy marcado en ti algo. Tengo una frase, tengo un pensamiento marcado de pienso luego existo. ¿Qué
¿Para ti qué significa esta frase? Ya, eso de pienso luego de esto para mí las personas, y eso va muy ligado al conocimiento. Para mí si tú no eres una persona que puede racionalizar las cosas que hace, entonces tu existencia misma no tiene mucho significado. Ahora, nosotros somos seres racionales, sí, pero hay que tener en cuenta que la racionalidad o el coeficiente de las personas lo varía. Eso depende de cómo te eduques. Una persona puede tener mayor relevancia cuando puede llegar a alcanzar un conocimiento elevado. Si tú conoces y sabes de las cosas, no te dejas engañar. Y eso te convierte en una persona interesante. Las personas interesantes y las personas cultas llegan a estar en distintos esquemas sociales. Y ahora, por eso es importante el conocimiento. Para mí el pienso y luego existo es, si tú llegas a racionalizar bien lo que haces, no vas a actuar por impulso. Es dejar de lado o deslindarte demasiado, deslindarte de me llevo, o sea, por impulso actúo así, sino que llegas a analizar bien tus cosas, llegas a pensar, llegas a concientizarte de lo que vas a hacer y a partir de ahí defines tu existencia. Entonces, por eso para mí es una parte de lo que considero son cosas que pues he analizado así. O así, otra cosa es como el fin justifica los medios. Sí, pero a veces eso del fin justifica los medios da la oportunidad de que las personas a veces hagan cosas moralmente incorrectas. Porque si tú quieres llegar, por ejemplo, a tener un puesto de poder alto, y si para hacer eso estás dispuesto, no sé, a hacer cosas que van en contra de tus principios o en contra de tus valores, ahí sí yo lo veo bastante cuestionable. Porque dejas de ser lo que has construido como persona para transformarte en algo que quieres, pero en ese camino te vas a perder. Y esos deseos que formó esa persona que tú ya habías construido, sí se logran, pero esa persona desaparece. Entonces el fin justifica los medios para mí es muy cuestionable. Pero en lo que son pensamientos filosóficos, yo sí creo bastante en el hecho de que el conocimiento va a formar a la persona. Creo yo que el hombre nace malo, pero decide no serlo, porque es consciente, tiene conocimiento, racionaliza y a partir de ello actúa. Dime, ¿actualmente tú duermes bien o quizás tomas alguna pastilla para poder descansar bien? Duermo mal, descanso muy poco. ¿Cuántas horas aproximadamente tú puedes descansar? 4 o 5, a veces 3. 4 o 5, ¿y tú tomas pastillas para poder descansar bien? Anteriormente sí, pero actualmente lo estoy tratando de dejar. Ok, ¿por qué crees la razón por la que no puedes dormir bien? En realidad es porque me tensiona bastante nada. Como tengo cosas pendientes de la universidad, es como que llego de trabajar y digo voy a descansar un rato porque de acá me levanto en la madrugada a hacer trabajo. Y como mi cuerpo ya está como que programado, mi mente está así de tienes que levantarte a hacer trabajos, no logro descansar bien. O sea, duermo, pero mi cuerpo, mi mente no termina de descansar de todo. O sea, no encuentro la tranquilidad para poder dormir bien. Tú me dices que no sueles soñar nunca. Es poco frecuente. Ajá, poco frecuente. Pero, ¿alguno de esos sueños tú logras recordar o no recuerdas absolutamente nada? A veces. Hay sueños que sí puedes recordar. A ver, ¿me puedes contar cualquiera? Ya, por ejemplo, he tenido, bueno, eso fue ya hace un tiempo. En realidad tuve un sueño antes de que una tía que yo quería bastante falleciera. Yo sí soñé con ella. Y lo curioso fue que la soñé caminando con ella, como conversando con ella. Y a mi tía, por ejemplo, le gustaba mucho ir a la playa. Pero por el tema de que mi tía falleció de una enfermedad de los pulmones, y por el tema de los pulmones no iba a la playa justamente. Entonces cuando yo sueño a mi tía, la sueño caminando pues conmigo y conversando conmigo en la playa. Para mí en ese momento fue un sueño bonito, pero mi tía estaba internada en el hospital. Y a los días nada más pues mi tía fallece. Entonces para mí ese sueño ya al sacarlo, ¿no? Al recordarlo y poder analizarlo un poco fue como que ok, y ya está descansando tal vez. Porque yo creo bastante en esto de la vida y de la vida después de la muerte y todo. Entonces dije, bueno, ella está descansando, tal vez lo que no pudo hacer en vida por la enfermedad,
¿qué lo va a hacer? Y para ese sueño fue como que una despedida, ¿no? De ver que ya va a estar descansando y tranquila. No sé, ¿tú tienes alguna preocupación actualmente o piensas mucho en algo que te causa quizás un poco de ansiedad? Mi tesis. Tu tesis, ahorita estás en el transcurso de redactar tu tesis. Claro, ya inicié el proceso de redacción de mi tesis, pero mi papá me lo menciona mucho. Oye, la tesis, ¿cómo va la tesis? ¿Qué estás haciendo la tesis? Y como que sí siento como que, ahí sí siento presión, porque es como que para mí pues es un trabajo bastante importante, ¿no? Pero son tantas cosas y tantas ideas que tengo que a veces es como que cuando estoy en el trabajo o algo, estoy pensando y se me viene una idea y es luego mantener esa idea para luego escribirla tal vez y poder estructurarla mejor. Eso me preocupa bastante. El tema ya de entrar al tema de especialidad, terminar de estar en la fase más complicada de culminar la carrera, sí me genera preocupación. Entiendo. Y eso ha sido recientemente, de la preocupación de la tesis. Claro, es una preocupación que tengo constante desde el inicio de año, personalmente. Pero antes, como desde que empezaste la carrera, no te pusiste como a pensar en el tema de que podría ser tu tesis. En realidad no, porque lo tomé de la manera en la que, como sabía que me iba a especializar en tema, tenía que, o quería ver más o menos cómo iba la temática de los cursos, a ver si surgió un tema interesante en el transcurso de las clases, hasta que encontré un tema que me llamó la atención. Y a partir de dije, bueno, y eso es lo que hice pues, el año pasado, cuando encontré el tema específicamente. Bien, esto ha sido todo la entrevista por el día de hoy. No sé si también lo comentamos después de la grabación, tus tiempos para poder realizar algunas pruebas psicológicas para saber un poco más sobre ti, sobre tu personalidad. ¿Sí? Y además estaremos en constante comunicación para quizás algunas preguntitas que podrían como que brindarte. Y quizás tú tengas algunas preguntas que me tengas que hacer a mí con total confianza. ¿Sí? Entonces, muchas gracias. Dime cómo te sentiste en el transcurso de esta sesión, de esta entrevista. Bastante cómoda. ¿Bastante cómoda? Eso es muy bueno. Ok, listo, ya. Muchas gracias.